Bueno, guapos y guapas, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, en el día de hoy les traigo nuevos capítulos de este fic, espero que les guste mucho y comencemos ya. Capítulo 7. Era una habitación totalmente a oscuras, no había nada más que un escritorio y el brillo de una computadora, se trataba de una oficina. La silla estaba dándole la espalda y una pequeña silueta se podía ver sentada, parecía estar pensando algo, pero esos pensamientos tuvieron que ser interrumpidos, pues de pronto el teléfono a su lado empezó a sonar, para luego constatarse automáticamente. Namikaze, espero que no esté tratando de evadirme nuevamente, se escuchó una voz de un hombre, algo anciana pero no por ende fuerte. El reconocido solo volteó ligeramente para luego presionar un botón del dispositivo. No estoy tratando de evadir nada, señor Pendragon, fue lo que dijo el sujeto, quien parecía muy molesto, pero no lo demostró. Recuerdo haber dicho que, puede que nuestras casas estén unidas, pero un acuerdo de sangre no es algo que se pueda dar, ambas casas solo contamos con herederas, fue lo que dijo el hombre mientras esperaba con tranquilidad una respuesta. ¿Estás seguro, Namikaze? El reconocido simplemente gruñó en respuesta mientras seguía esperando. Tengo entendido que la casa Namikaze tenía un heredero más y uno varón. El anciano gruñó mientras sujetaba algo y lo lanzaba fuera de la habitación, rompiéndolo. No es cierto, claramente le han informado mal, respondió con neutralidad a pesar de su constante odio. Estaba enojado, se suponía que esa información era completamente secreta, que de repente alguien más la sepa, le decía que había infiltrados entre ellos. No me trate de engañar, Namikaze, acabo de encontrarlo. Entonces una imagen salió en la pantalla y en él se mostró un chico rubio con una sonrisa boba y el par de lentes ocultándolo gran parte del rostro, así que espero que nuestro acuerdo siga en pie, por el bien de Golden Dawn, nuestras casas se deben de juntar para que nuestro poder siga manteniéndose en pie. El sujeto solo gruñía y mascullaba los dientes muy enojado mientras escuchaba. También descubrí que su nieto y no posee poder mágico y desconoce completamente el mundo sobrenatural, a pesar de la desilusión inicial, eso no importa en lo absoluto. Escúcheme bien, Namikaze, y dentro de 3 días el acuerdo se concluirá, para entonces, nuestras familias ya deben de tener fecha clara para el matrimonio. El nombrado solamente se levantó y abría sus cortinas, mostrándole que se encontraba en el alto de un edificio. Uzumaki Naruto debe de volver a ser un Namikaze, lo quiera o no. Para Naruto era una mañana normal. Se levantó, se duchó y ahora estaba preparando el desayuno. Por alguna extraña razón, tenían vacaciones estas 2 semanas, justo el tiempo necesario para prepararse para aquel evento en el inframundo, su batalla contra la nobleza Gremory. Por un lado, eso era completamente bueno porque ahora no tenía que verle la cara a su peor enemigo y su jefe, y por lo menos eso creyó. Hacía de vez en cuando conversar con él a través de videollamadas, a veces para decirle cómo está y otras veces para contarle muchas de las cosas que ha hecho. Simplemente no podía creer que su peor enemigo esté como si nada escuchándola por horas sin preocuparse por su trabajo. Después de eso no hubo nada relevante, ya es su 4.º día de vacaciones y estuvo muy bien. Asia y él disfrutaban el día libre para ver películas, jugar videojuegos o salir a algún sitio. Claro que, también en las noches tenía que salir a por alguna misión, cosa que Asia aprovechaba para hacer algo, no sabe qué, pero debe de ser importante para dejarla completamente exhausta. Nada puede salir mal, dijo Naruto mientras terminaba de servir sus respectivos alimentos. Asia-san, la comida está lista, llamó a su amiga, quien se levantó del sofá y se dirigió hacia la mesa. Ambos entonces comieron con tranquilidad su comida, pero fueron interrumpidos por una llamada el cual parecía venir de todos lados. ¿Qué sucede?, preguntó Asia asustado, pues jamás había pasado algo como eso en todo el tiempo que está en este lugar. Vio entonces el rostro de su amigo también preocupado, pues pareciese que era importante. Una llamada de emergencia, espera un segundo. De repente, una luz blanca se hizo presente en la habitación, mostrando otra pantalla que salía de las bombillas de luz. La imagen entonces, mostró las afueras de su departamento, para ser más exactos, la calle fuera del lugar. Asia pudo reconocer que se trataba de una limusina muy cara, la cual se abrió mostrando que salían un grupo de personas. La primera se trataba de una adolescente de su edad, era rubia y algo morena, tenía el cabello muy largo y totalmente liso, era muy hermosa por las grandes curvas que mostraba y tenía los ojos esmeraldas pálido. La segunda fue casi exactamente igual que su hermana, pero tenía el cabello escarlata y los ojos azules, también muy bella. La última era una chica de menos edad, por lo menos un par de años menor, era delgada y extremadamente linda, cabello rubio en un par de coletas y un par de ojos celestes.
Asia podía reconocer el enfado y la cantidad de rencor en sus rostros, por alguna razón no querían estar en ese lugar, pero la última de ellas, tenía una mirada triste mientras veía el edificio. Sin entender, escucha como algo se había roto, sorprendida se da cuenta que se trata de su amigo quien miraba muy furioso la imagen, parecía que tampoco le agradaban esas personas. Conmocionada, entonces ve como la pantalla desaparece dejando todo como si nada hubiera pasado. Asia-san, hazme el favor de esperar en tu habitación. La nombrada quería refutar, pero la mirada le dijo que no debía de exigir nada más, no era el momento. Con la mirada triste se fue a su habitación a esperar, no sin antes dejarlo media abierta para mirar lo que sucedía. Ella vio entonces, como su amigo se levantó de su lugar y esperó frente a la puerta, para luego abrirla y quedarse mirando sin sentimientos a las personas que detrás de encontraban, no podía verlas bien, pero por lo menos podía ver a su amigo. ¿Qué haces aquí? Recuerdo bien que dijeron que me dejarían solo. Dicho quiso cerrar la puerta de golpe, pero fue detenido cuando la puerta fue detenida por un pie, luego aquellas chicas entraron como si nada mirando cada parte del lugar. No es que nosotros queramos estar aquí, inútil, no tenemos más elección. Habló quien parecía ser la mayor, ella entonces miraba con una enorme cantidad de molestia todo su hogar, casi deseando que esté destruido. ¿A esto le llamas una casa? Parece un basurero. Se rió ligeramente mientras miraba a su amigo, quien solo gruñó como respuesta. One-sama tiene razón, no teníamos elección, nuestro abuelo nos ordenó que te busquemos. Naruto alzó una ceja ante el tono casi arrogante de parte de la chica pelirroja. ¿El viejo me mandó a buscar? ¿Están bromeando? Si era él quien más me odiaba entre todos ustedes. Una risa oscura salió de sus labios, a pesar de su sarcasmo, las aparentemente hermanas parecían que verle la gracia. No estamos bromeando. Y Uzumaki gruñó molesta, la mayor de todas, mientras intentaba llegar su mano hacia él, pero fue detenida por la pelirroja quien negó la cabeza. Al parecer aún posees alguna utilidad a pesar la basura que eres, la familia Namikaze te necesita de regreso. Oni-sama esto dejó en shock completamente a Asia, quien no pudo contener su asombro y dejó salir un ligero grito que no tardó en cubrir, pero, sin embargo, ¿fue escuchado? ¿Qué fue eso? Preguntó molesta la hermana mayor. Antes que Naruto dijera algo, Asia salió de su habitación mirando tímidamente a todos dentro y se puso detrás de su amigo. Naruto por otra parte miraba con mucha dificultad como su compañera había sido encontrada, probablemente la usarían para llegar a él. ¿Así que tienes alguien en tu casa? Preguntó con burla la hermana mayor. Al fin encontrarse a tu pareja perfecta. Parece ser otra perdedora, no es más que otro estorbo si decidió vivir contigo. Se rió con arrogancia ignorando la mirada de muerte de Naruto. Asia por otro lado bajó la mirada ligeramente triste por sus palabras, que, si bien no la reprimieron, la lastimaron un poco. Lárguense de mi casa, repitió nuevamente Naruto mirando con mucho odio a sus hermanas, quienes al parecer no se intimidaron ni un poco, excepto la menor de todas que miró el suelo con tristeza. Por ahora te dejaremos revolcándote en tu propia miseria, hasta entonces. Y sin terminar, arroja una tarjeta extraña la cual llegó a las manos de Naruto. Al ser tirada piénsalo bien y podría resultar en algo bueno después de todo y finalmente dejarás de ser un inútil para nuestro abuelo. Dicho esto las hermanas salieron de la habitación, dejando a ambos solos en completo silencio. Naruto tiró la tarjeta que tenía en sus manos y se fue a recostar en el sofá. Asia por otro lado, le siguió completamente preocupada. En un momento todo el buen ambiente que tenían se esfumó como si ya no existiera y solo había un pesado humor negro que la asustaba un poco. Se sentó en otro sofá y veía con preocupación a su amigo, quien parecía mirar a la nada. Ella quería decir algo, quería apoyarlo o de alguna forma ayudarlo, pero no entendía qué pasaba y ella estaba perdida sin encontrar alguna palabra para ayudarle. Yoi. Escuchó con sorpresa como su amigo empezó a hablar y mi antiguo nombre era Namikaze Naruto y hijo de Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Empezó a relatar por fin algo de su vida, ella solo podía escuchar con suma atención su historia. Esas chicas que viste si se trataban de mis hermanas, Namikaze Narumi, Namikaze Kurumi y Namikaze Naruto. Y Naruto dejó salir un suspiro mientras empezaba a recordar su pasado ya olvidado. Yo fui el primer hijo de mis padres, como podrás darte cuenta, Narumi y yo somos gemelos, pero fui yo quien nació primero. Todo estaría correcto si no fuera por un ligero y minúsculo detalle, no éramos normales. Asia abrió los ojos ligeramente al escuchar esto. La familia Namikaze pertenece a un poderoso linaje de magos muy poderosos, centrados exclusivamente en la magia tiempo/espacio, también dominamos algunas otras magias, pero ese fue su mayor logro como familia.
explicó Naruto mientras tomaba aire para seguir contando. Mis padres no eran cualquier persona, Minato era un genio, el mejor que hubo en miles de generaciones, capaz de hacer con un hechizo, miles de cosas diferentes, mostrando que no había límites para la magia. Mi madre fue conocida como la mayor maga que el mundo hubiera conocido, pues poseía una gran cantidad de magia que todo el mundo, capaz de alimentar una ciudad completa durante días y días solo usando su energía, eran la pareja perfecta para dar hijos muy fuertes. Asia empezó comprendiendo a dónde se dirigía toda esta historia. En nuestro nacimiento, mi abuelo esperaba mil y un cosas sobre nosotros, mas lo único que traje fue y decepción. Asia pudo ver que su voz se tornaba ligeramente oscura. Narumi al parecer, había absorbido todas mis reservas mágicas, obteniendo el poder de ambos combinados. El resultado fue la más poderosa maga de la historia. Por otra parte, yo fui totalmente excluido, pues había nacido como un humano normal. Dijo esto último entre comillas mientras se acomodaba mejor. Mis padres se centraron más en mi hermana, dejándome completamente olvidado, mientras que también, luego de un tiempo tuvieron a otros hijos, que serían mis dos hermanas restantes, y sin embargo fue en ese momento que todo lo malo y se puso peor. Mis padres murieron en una misión o algo así, probablemente mi abuelo los mató para poder quedarse con mis hermanas ya que, son más manipulables. Por otro lado, yo fui convertido en un esclavo, viviendo la discriminación y castigos diarios, todo por haber manchado el nombre Namikaze. Mis hermanas crecieron lo suficiente como para comprender lo que sucedía. La mentalidad de nuestro abuelo también fue a parar en sus cabezas. Como pudiste ver, Asia solo se cubrió la boca escuchado todo lo que tuvo que pasar su amigo. Finalmente fui vendido como el esclavo que era, probablemente regalado incluso, mas solo llegué a conocer a una mujer muy amable, quien me trajo a un lugar muy agradable donde pasaría casi toda mi vida en adelante. Y la organización. Asia abrió los ojos cuando escuchó cómo fue a parar en ese lugar. Más adelante la mujer desapareció y nunca la encontré de nuevo. Yo estuve más de 7 años en ese lugar entrenándome para ser un soldado más y el resto es historia, terminó de contar Naruto mientras dejaba salir un largo suspiro. Había disminuido los recuerdos negativos de lo que pasó, pues no quería que Asia de repente tenga pesadillas con todo lo que tendría que contarle, pero también, estaba muy sorprendido en que pudiera contarle algo tan importante a su amiga. Se sentía bien y confiar su pasado en alguien, como si un gran pesar fuera quitado de su corazón. De repente, la traía algo de calma a su corazón. Para su asombro, su cabeza fue ligeramente levantada y puesta sobre algo suave. Abriendo los ojos ligeramente se dio cuenta que estaba recostado en las piernas de Asia. Su rostro se ruborizó ligeramente y trató de levantarse, pero fue detenido abruptamente por sus manos que empezaron a acariciar su rostro. El momento de sorpresa se volvió incomodidad y pronto se relajó completamente mientras dejaba que sus frustraciones quedaran en el olvido. Naruto-san, y usted es fuerte, fue lo que dijo su amiga mientras seguía calmándolo. Jamás había pensado que su vida fue de esa manera y realmente lo siento por haber incluso intentado preguntar y debe de ser duro para usted. Trató de disculparse Asia mientras miraba triste a su amigo, quien simplemente negó. No lo sabía, si tal vez nunca lo hubieras sabido si mi pasado no hubiera venido por mí. Y trato de consolar Naruto pensando en lo que había sucedido. Nunca hubiera esperado realmente que mi pasado viniera a por mí, pensé que todo había acabado pero parece que no. Frunció el ceño mientras miraba la tarjeta en el suelo. Naruto-san, y yo creo que debería de ir. El rubio abrió los ojos sorprendido escuchar decir eso de parte de ella. Si algo he aprendido de usted es que usted es muy fuerte y que va a superar los problemas, que puede superar sus propios miedos, no puede seguir ignorando su pasado, debe de enfrentarlo antes que se salga de control. Naruto entonces solo se recostó aún más cansado dejando salir un enorme suspiro. Por más que quería negarlo, tenía razón, si solo lo posponía el problema iba a aumentar hasta que luego no lo dejarían en paz. Debe de cerrar esta parte de su historia. Y tienes razón, y admitió el rubio mientras se levantaba y se estiraba. Caminando recogió la tarjeta y la vio. Parece ser que sus hermanas estaban cerca de este lugar esperando para llevarle a su casa. Suspirando vio que tampoco podía llevar muchas cosas, mucho menos su traje shinobi. Yo iré con usted. Aquello lo sorprendió hasta la médula e hizo soltar la tarjeta que trató de con mucha torpeza tratar de recuperar. No puede ir solo, Naruto-san, además y estaría muy aburrida en este lugar sola. Con sus ojos casi llorosos trató de convencer a su amigo, quien por más fuerza de voluntad que tuviera se rompió en pedazos y solo asintió con cansancio. Qué bien. Alistaré maletas, dijo muy motivada mientras corría a su habitación. No es un viaje escolar. Tampoco son vacaciones. Técnicamente eran días libres, pero no es que iban a salir a un lugar muy lejos o apartado y eso cree.
Por otra parte, sería bueno tratar de averiguar si hay alguna forma de llevar sus trajes shinobi sin necesidad de esconderlos en la maleta. Suspirando decidió llevarlas en una mochila aparte, nunca se sabía cuándo lo iban a utilizar. Después de un rato, Asia salió de su habitación con lo que parecía ser un bello vestido y un sombrero que la cubriría del sol. Tenía una maleta detrás de ella y lo que parecía ser un reloj digital en su muñeca, eso era nuevo. Traje muchas cosas. Ropa para 3 días. Ropa de baño. Y mi peluche. Dijo emocionada mientras abría su equipaje dejando ver el pequeño zorrito de peluche. Naruto por otra parte suspiró y levantó el dedo, no es que esperaba que lleve su traje de kunoichi, después de todo no era pero esperaba algo con el cual pudiera defenderse si sucede algo. Sin embargo, la inocencia que mostraba era simplemente relajante, lo suficiente como para iluminar su día. Entonces supongo que es hora de irnos con esto. Vio la dirección más de cerca en donde estaban y no me lo creo, se golpeó el rostro con su palma cuando reconoció las direcciones. Asia por otra parte solo miró sobre su hombro para ver la tarjeta, en ella solo había coordenadas que no podía entender, tal vez se trataba de un acertijo. Entonces la puerta fue abierta de porrazo dejando ver a el trío de hermanas mirando con arrogancia a ambos. Sabíamos que vendría Sony y Sama, habló la mayor cuando entonces notó que Asia también estaba ahí. Una más veo, bueno, no sería ningún problema después de todo, si eso te lleva hacia nuestro abuelo está bien. La antigua monja solo parpadeaba sin entender qué es lo que sucedía. Vamos. Llamó con energía mientras de la nada un helicóptero se empezó a elevar dejando ver que serían trasladados a un lugar muy lejano. Naruto solo sujetó a Asia y empezó caminando hacia la salida de su hogar cerrando la puerta en el proceso. Asia miraba completamente sorprendida ante la vista, donde quiera que miraba lo único que podía ver eran 2 lados, uno cubierto completamente de naturaleza, detrás de ella el inmenso mar. Al parecer estaban en lo que parecía ser una de las islas de Japón y o eso cree. Por otra parte también, el lugar parecía muy tropical y hermoso al mismo tiempo, tal vez lo que le llamaba más la atención fue la enorme mansión que frente a ella se alzaba. Oye, dile a tu amiga que siga avanzando o la dejaremos ahí, habló Narumi totalmente molesta mientras caminaba hacia la mansión. Por otra parte, sus otras hermanas la seguían de cerca. Asia parpadeó sorprendida antes que fuera nuevamente sujetada por Naruto, quien empezó arrastrándola hacia la mansión. Llegaron después de un tiempo, parecía aún más grande que antes. Las puertas se abrieron dejando pasar a los adolescentes dentro de ella. Por otra parte, Asia se mantenía mirando todo con naturalidad, cosa que sorprendió a Naruto un poco, pues antes estaba completamente asombrada y ahora estaba normal. ¿Qué le sucede a tu amiga? ¿Acaso no sabe presenciar una bella obra de arte? Preguntó con sarcasmo la hermana mayor mirando a su amiga, quien solo sonreía con inocencia a pesar del tono ofensivo que fue usado contra ella. No solo que Leon-sama tiene una mansión más grande. La piel de Naruto se puso como de gallina cuando escuchó eso. Tiene un montón de cosas por todas partes, habitaciones gigantes y detrás de su mansión tiene otro edificio casi igual de grande para albergar a las sirvientas, explicó Asia mientras recordaba el lugar. También tiene un mini zoológico. Una pista de aterrizaje con muchas naves, aviones y jets. Y una extensa selva para él solo. Dice que lo usa para pasar el rato meditando, recordó la rubia imaginándose un pequeño dibujo hecho por un niño el cual se mostraba a peliplateado corriendo por el lugar en 4 patas, similar a un animal. Las hermanas parpadeaban durante un momento ante la total descarga de información, al igual que Naruto, quien no podía creerse estas últimas palabras. Asia-san, llamó a la rubia, quien miraba sonriente a ¿Cómo conoces la mansión de ese tipo? A pesar de su sonrisa se podía sentir una gran cantidad de negatividad. Yo lo llamé un día y le dije que quería verlo, dijo con una sonrisa boba. La sonrisa de Naruto se agrietó completamente. Entonces segundos después estaba al lado y me llevó a su casa. Fue súper entretenido porque tiene como un parque de diversiones también al lado de su mansión, y me compró un panda, dijo muy emocionada mientras enseñaba su celular, mostrando la foto donde se podía ver al animal en persona. Sí. A uno de verdad. Naruto se reía secamente al escuchar con la felicidad que su amiga hablaba. Había límites en el que podía concursar, pero parecía que ese límite no existía para su archienemigo. Por otra parte, también estaba muy sorprendido que alguien como Asia haya podido entrar a un lugar tan resguardado con una llamada. La mansión de ese sujeto era tal vez el lugar más seguro del mundo, reforzado hasta la más mínima señal. Nadie podía entrar en ese lugar y mucho menos encontrarlo.
Solo las personas elegidas por él podían entrar y salir, pero esas personas debieron de hacer un juramento de sangre dando toda su lealtad hacia él. Durante cientos de siglos personas con ideales fueron tras su búsqueda sin obtener siquiera una mísera pista y entonces llega Asia y con una llamada está en ese lugar y si no supiera cómo es su amiga, diría que prácticamente se estaba burlando del mundo mismo sin que se diera cuenta. Y como sea, apresúrense. Debemos de llegar al abuelo para saber por qué te necesitamos. Sacudiendo su cabeza la hermana mayor ignoró completamente esto último y siguió caminando. Naruto y Asia solo la siguieron de cerca, tratando de ignorar las miradas de todo mundo. Finalmente, después de atravesar varias habitaciones, estaban en lo que parecía un gran comedor. Por ende, Naruto caminó de cerca y se sentó sabiendo que su abuelo iba a aparecer en cualquier momento. Todos se sentaron y en un momento llegaron los sirvientes para preparar la mesa y minutos más tarde, dejaron un festín en la mesa esperando a ser devorado. Naruto sudó ligeramente al ver la cantidad de comida que había, no esperaba que se lo terminase siquiera la primera. Entonces de repente, su hermana menor Gurumi alcanzó lo más cercano que encontró y empezó a devorar su comida. Narumi por otra parte comía con delicadeza, pero no por ende parecía devorar una gran cantidad de cuencos de comida. Naruto fue la más sorpresiva de todos pues, devoraba lentamente un cuenco de ramen y luego tomaba lentamente el siguiente y así sucesivamente. Girando su cabeza notó con ligera sorpresa cómo Asia comía tan elegantemente que parecía ser la única que realmente era parte de la mansión, pues usaba todos los cubiertos de la mesa y algunos que no tenía siquiera conocimiento, parecía que sabía lo que hacía. Por otra parte, él estaba en duda si en comer o no, pues esta comida fue hecha por gente que ni siquiera le agradaba en lo más mínimo y por otra parte fueron los sirvientes que lo prepararon. Su duda entonces fue interrumpida cuando las puertas se abrieron, mostrándole tal vez a la única persona que no soportaría ver, aunque sea en una imagen, se trataba de su abuelo Zouken Namikaze. Aquel anciano estaba vestido con su habitual traje, pero también parecía traer una sonrisa poco común en su rostro. Vaya si es mi pequeño Naruto, ¿cómo has estado todo este tiempo? Aquel sarcasmo en su voz producía que su ira fuera en aumento, pues si no mal recordaba, fue él quien se encargó de hacer su infancia miserable. Guárdate el sarcasmo, anciano, y dime una vez a qué se debe el honor de ser invitado a tu humilde casa, respondió su sarcasmo con más sarcasmo, cosa que no le gustó para nada a su abuelo. Por otra parte, también, el ambiente de la habitación había disminuido considerablemente. Pues si te tengo una propuesta. Naruto levantó una ceja ante esto. Las familias Namikaze y Pendragon han estado mucho tiempo en batallas que ahora se han detenido por completo y nuestra enemistad ya ha quedado en el olvido. Fue gracias a tus padres que ese sueño es ahora realidad, pero y para que el vínculo esté sellado completamente, debe de haber un pacto de sangre. Y Naruto solo bajó la mirada un rato antes de estallar en risa. ¿Qué es tan divertido?, preguntó con la mejor sonrisa forzada que tenía. ¿Así que por eso me quieres de regreso? ¿Solo para un estúpido acuerdo? Tú sabes mejor que yo que hay maneras para sellar este acuerdo, maneras que al parecer y las casas Pendragon no quiere aceptar. El anciano gruñó ligeramente ante esto. ¿A quién vas a mentir? Si bien mis hermanas son poderosas, no son siquiera la sombra de lo que fueron Minato y Kushina, y la casa Namikaze está siendo presionada pues ya no cuenta con sus dos más grandes estrellas y terminando con el total anonimato de esta. El abuelo parece haber sido golpeado por la cantidad de intención asesina que emitía. La casa Namikaze es la más grande de todas, declaró entre dientes sin poder concentrar su ira. Y tu mocoso insolente, vas a hacer todo lo que yo ordeno. ¿Me escuchaste?, gritó muy enojado mientras alzaba su mano haciendo un círculo mágico, el cual de repente fue destruido en cuestión de segundos, para luego abrir los ojos en sorpresa cuando se encontró con un cuchillo de cocina en su garganta. ¿Crees que me importa tu noble linaje? Por mí que desaparezcan. Dicho esto, quitó la daga de su garganta tirándola a distancia y se fue caminando nuevamente, a la salida del lugar. Asia se levantó y le siguió corriendo tratando de alcanzarlo. Sus hermanos veían muy sorprendidas aquel despliegue de velocidad, jamás pensaron que un inútil como él pudo haber hecho tal cosa y humillar a su abuelo en el proceso. Naruto se veía algo enojado por lo de antes y se encontraba sentado en alguna parte de la mansión con vistas hacia el mar. Respirando profundamente pensaba en todo lo que significó este lugar y lo único que encontraba entre sus recuerdos era angustia, soledad e ira. Todo eso se detuvo cuando sintió la presencia de más personas, parecieran que hubieran venido aquí a través de un círculo de transporte.
Siguiendo caminando, se encontró con una cantidad inofensiva de guardias, escoltando a una adolescente rubia muy hermosa, pero de ojos azules, de alguna manera sabía de quién se trataba. Y Pendragon supongo fue lo único que dijo al ver que la adolescente traía consigo una gran cantidad de inexpresividad, al igual que un androide o un objeto inanimado. Veo que no quieres hablar, muy bien y siga con su camino. Entonces dicho esto empezó a caminar ignorando completamente a los guardias. Pero entonces otra voz lo detuvo, una vez que esta vez si realmente conoce, pues en una misión le tocó vigilarlo. Pero miren quién es y nada más ni nadie menos que el heredero Namikaze. Habló ahora el nuevo, quien también era escoltado por guardias. Naruto entonces reconoció a aquel sujeto quien también era un anciano, este tenía al menos 20 años menos que su propio abuelo, quien parecía girar ya casi al otro mundo. Tenía un porte muy elegante, con todo su cabellera canosa y algunas arrugas en su rostro. Patriarca Pendragon, ha pasado un tiempo, reconoció el rubio mientras miraba la sonrisa de suficiente de ese tipo. Veo que no le ha contado nada a mi abuelo, y remarcó el Uzumaki viendo la sonrisa de victoria de este. Claro que no quedaría una información tan importante. Atraería atención no deseada. Naruto solo asintió lentamente, tratando de irse lo más rápido posible de aquel lugar. Veo que trata de destruir a los Namikaze, si bien no me agradan ni tampoco me agradan ustedes. El anciano solo se rió de sus palabras y se secaba una lágrima de sus ojos. Tan chistoso como siempre, pero hablando en serio veo que no te sorprendimos ni un poco. La mirada fija del rubio fue suficiente para el anciano. Supongo entonces que pedirte que nos ayudes en terminar el trabajo está de más, sabiendo también que no nos ayudaras. Lo único que obtuvo fue un silencio clave de parte de este. Sabía también que no harías caso a tu abuelo, lo único que quería era traerte a este lugar para que conozcas a tu futura prometida y Helena Pendragon, mi hija. Dicho esto levantó una mano para mostrar a la rubia, quien también saludó a este. Muy divertido, señor Pendragon, pero sabe muy bien que no me agradan los homúnculos. La sonrisa del patriarca se eliminó completamente, cambiando a uno de seriedad. Excelente forma de distraer a mi abuelo, abusando de su propia vejez para que no sea capaz de ver entre un humano y un homúnculo. Solo quiero saber una cosa, ¿y dónde está su hija de verdad? Preguntó con una pequeña sonrisa, sabiendo perfectamente que está pisando suelo peligroso. No es de interés Uzumaki. Naruto solo se rió de esto. Parece ser que finalmente llevaba el rumbo de la conversación. Después de todo ya le estaba hartando tratar de fingir que no sabía nada al respecto. Solo quería saber una cosa, ¿nos ayudara o no? Preguntó el anciano nuevamente, mirando la expresión de duda de este último. Déjeme pensarlo. Y no dicho esto el rubio empezó saliendo del lugar. No sé qué querrán con esto Pendragon, pero no me interesa. Finalmente el rubio se perdió en los pasillos, ignorando completamente la mirada de ira del anciano. La vista del anciano entonces, fue tomada sin previo aviso al ver a una adolescente rubia corriendo, también ignorándolos y dirigiéndose donde antes se fue su primer objetivo. La sonrisa volvió a su rostro mientras caminaba hacia su reunión con los Namikaze. No importa, no lo necesitamos todavía, nuestros planes se completarán con o sin su ayuda, aunque y no estaría mal obligarlo a que colabore, aceleraría el proceso. Y con esto en mente, el grupo siguió su camino hacia la habitación principal. León-sama. Fue el grito que escuchó el peliplateado mientras estaba tomando un baño muy relajante. La puerta de su baño fue abierta dejando ver a alguien muy conocido. Han detectado. Su voz se perdió cuando notó lo que veía al frente. Pues estaba su jefe con los ojos cerrados disfrutando su baño en aquella piscina enorme que tenía. Lo más impactante era encontrar a sus doncellas también bañándose como si nada. Había muchas de ellas. ¿El León-sama? Preguntó sonrojada al no tener idea que su jefe tuviera esos gustos raros, aunque también dudaba de eso, pues pareciese que no le interesaba la vista más que solo descansar el cuerpo. ¿Qué sucede, Yubeyuna? ¿Quieres tomar un baño? Puedes usarlo, en un rato terminó, dijo aún con los ojos cerrados, dejando salir un suspiro cansado. La mujer también ocultó la imagen de su jefe con sus documentos, tratando de no ver demasiado. Lo pensaré, pero eso no es lo que vine, dijo la mujer mientras abría su portafolio. Se intentaba mantener su vista en las letras. No funcionaba. Los informes dicen haber detectado señales extrañas en lo más alejado de Japón, una zona exclusiva. Se trata de dos objetos mágicos por separados, los cuales empezaron a emitir esta señal en cuanto tuvieron cercanía. Por otra parte, parece aumentar conforme se acercan la una a la otra. Terminó la mujer bajando el portafolio terminando su informe. Por otra parte, el peliplateado pensaba en sus palabras seriamente.
Dos objetos mágicos y eso suena a que está relacionada a la asociación de magos, pensó el peliplateado viendo el techo de su baño. ¿Tenemos a alguien en esos lugares?, preguntó el sujeto para solo conseguir una negación. Veo y déjame revisar algo por un momento. Dicho esto cerró los ojos un momento. Yubeyuna entonces, notó como los párpados se tiñeron de negro y en su rostro aparecían marcas negras, similares a garras, también por todo su cuerpo dándole un aspecto muy feroz. Reconozco las firmas y la familia Namikaze, la familia Pendragon y el agente Kitsune. Y el peliplateado abrió los ojos de repente cuando reconoció la última firma, mostrando las escleróticas negras y la pupila dorada hacia Argento. Dijo lentamente y con algo de enojo en su voz. Yubeyuna vio como los cambios desaparecieron dejando a su estado anterior a su jefe, quien nuevamente miraba a la nada pensando seriamente. La mujer entonces reconoció que se trataba de la chica rubia de aquel día de la reunión. ¿Significara algo importante para él? No es que le importara la verdad y es solo que si son ambas familias entonces debe de estar relacionada a las piedras mágicas. El agente Kitsune estará en un aprieto si llega a suceder lo que estoy pensando, sobre todo cuando aún se rehúsa a hacer uso de su poder latente. Dijo con calma el peliplateado pensando también en todas las posibilidades. La mujer no entendía a qué se refería, pero debe de ser importante. Yubeyuna entonces notó como las sirvientas sacaron sus celulares y empezaron a apuntar a su propio jefe. No se esperaba que éste se levantara de repente y empezara a caminar desnudo. Se cubrió los ojos y lo único que escuchaba era el sonido de muchas fotos siendo tomadas por cada celular. Abriendo uno de sus ojos, notó que ya traía una toalla algo grande en su cintura, ocultando lo más importante en estas. Voy a ir. Esto sorprendió a la mujer, pues si necesitaba ir personalmente, entonces era aún más que importante. Informa a todo el mundo que estaré fuera un tiempo, tengo un asunto pendiente por terminar. La mujer asentía mientras veía como el agua caía de su cabello y se deslizaba por su cuerpo. Ahí retrasa todas mis citas para más tarde, tómate un tiempo libre. Dicho esto el hombre salió del lugar, dirigiéndose a su habitación. Yubeyuna miraba su ida sin entender lo que acababa de decir. ¿Tiempo libre? ¿Qué significaba eso? Estaba segura que no dijo nada de que no le descontaría ni jamás le había pasado algo como esto. Oye chica nueva, la mujer volvió su mirada hacia las sirvientas que tenían una sonrisa de un gato. Ya que eres nueva, ¿quieres un par de fotos? Te las damos gratis. Yubeyuna solo se sonrojó nerviosa mientras intentaba negar y para finalmente sentir con pena. Entonces si quieres una foto desnudo o semidesnudo. La decisión más difícil de toda su vida. Mientras tanto el hombre caminaba por los pasillos pensando en lo que todo esto significaba. Si todo lo que dijo era cierto y sus suposiciones eran correctas, lo que iba a acontecer dentro de poco tiempo sería algo catastrófico para el mundo y tal vez algo imparable y que tendría que parar a su debido tiempo. Ya completamente seco, se vistió con sus habituales ropas y salió de la habitación con su katana en mano. Veía hacia una dirección específica. En un destello, se encontraba fuera del lugar, frente a el enorme mar que frente a él tenía. Desenfundando su katana ligeramente, la sacó e hizo un corte transversal para luego guardarla con lentitud. El resultado se dio cuando este terminó de enfundar su arma, que fue la división completa del mar que se extendía hasta perderse a la distancia. Aun cuando pasaba el tiempo, el agua no volvía a cubrir completamente durante unos minutos para que luego de golpe la grieta se cerrara, mostrando lo poderoso que fue el ataque. Caminando lentamente fuera del lugar, soltó una pequeña sonrisa. La piedra de ébano y la piedra carmesí y Omoshiroi, interesante. Capítulo 8. Naruto se encontraba caminando muy enojado entre los pasillos, estaba pensando sobre su reunión con aquel anciano Pendragon, sabía que planeaba algo, pero si es contra los Namikaze a él no le interesa. Seguía en los pasillos infinitos, no quería admitirlo, pero se encontraba un poco perdido. Estaba cansado de ese estúpido laberinto cuando encontró un largo jardín, lo suficientemente grande como para ser confundido como un pequeño bosque. Bajando hacia él, se acercó y vio un árbol en el centro colocado estratégicamente para que alguien tomara su tiempo libre ahí. Acercándose a ese árbol, se echó sobre él y se dispuso a calmar su mente y despejar sus pensamientos. Durante su estancia en ese lugar, sentía como la tranquilidad venía a él, pero todo se derrumbó cuando sentía que alguien le estaba mirando. Aún tenía los ojos cerrados, pero quería ver si aquella persona iba a salir de donde estaba escondida. Le tomó un tiempo fingir, aún podía escuchar como alguien estaba oculto entre un árbol pequeño y sacando la cabeza de vez en cuando.
Detectar a alguien que hace tanto ruido era muy fácil para alguien como él, si no podías estar alerta en todo momento no podías considerarte ninja. Sabiendo muy bien que aquella persona no se iría, suspiró cansado y decidió que era todo. Naruto llamó a su hermana. Detrás del árbol un pequeño cuerpo saltó sorprendido y quiso huir. Solo sal de una vez, eres pésima escondiéndote. La pequeña niña entonces, salió lentamente de entre la naturaleza y se dejó ver completamente. Oni-sama. Susurró mientras mostraba timidez en su forma de actuar, todo su cuerpo se encontraba temblando, casi como si no pudiera mantener sus nervios en control. Naruto dejó salir un enorme suspiro y abrió los brazos. Solo ven acá Naruto, no tienes que empezar a llorar. La niña entonces dejó salir enormes lágrimas de sus ojos, para luego romper en llanto y correr a su hermano y abrazarle. Naruto por otra parte solo veía como su ya no tan pequeña hermana lloraba en su pecho y solo pudo dejar salir una pequeña sonrisa. Naruto, a diferencia de sus otras dos hermanas, fue la única con la que realmente tenía algún lazo que podía llamar fraternal. Desde el momento que nació, notaron su poca cantidad de energía mágica. Para mi abuelo fue más fácil elegir entre sus opciones y decidió cuidar mejor a las otras dos namikazes. Por otro lado, estaba Naruto, quien desde bebé fue cuidada por él mismo, pues nadie, ni siquiera los criados querían atenderla. Ella se encariñó muy rápido con él, hasta que todo terminó cuando ella cumplió 2 años, en esa época él cumplía 7 y fue vendido a otra casa, rescatado más adelante por aquella mujer. A pesar de estar dentro de la organización, cuando sintió que tenía el poder suficiente como para pasar desapercibido por su abuelo y los guardias de la anterior mansión, solía visitarla e incluso jugar con ella en algunas ocasiones. Sus visitas eran mensuales y en algunos casos de tiempo libre semanales. Aquellas visitas se detuvieron abruptamente cuando ella justamente cumplió los 12. En aquel tiempo de caos, se encontraba confundido consigo mismo, cayendo a un precipicio de prejuicios y resignación, que terminó con desesperación. En aquel entonces no le quedaba otra cosa que enfrentarse a su más grande reto, en búsqueda de la verdad. Poco sabe que lo único que le trajo ese día, fue el dolor. El día fatídico concluyó con él terminando en criogenia por 10 largos años, hasta que hace 1 año y medio aproximadamente, volvió a estar operativo. Naruto alzó la ceja cuando notó ese detalle. De alguna forma pareciese que 10 años no habían transcurrido para sus hermanas, mas su abuelo realmente parecía más anciano aún. Es agradable verte de nuevo. Naruto saludó con una sonrisa el rubio mientras despeinaba a su pequeña hermana, quien sonreía ligeramente a pesar de los mocos y las lágrimas en su rostro. Oni-sama, y yo pensé que ya habías muerto, dijo muy triste la pequeña rubia mientras miraba al suelo. Naruto por otra parte solo arrugó el rostro al ver que su desaparición durante 10 años no pasó desapercibido por su hermana. Lo que no sabe ella es que su declaración no estaba tan lejos de la verdad y él murió por un momento. No seas boba Naruto, ¿realmente crees que yo moriría así de fácil? Puede que tenga un trabajo muy difícil, pero no moriré y todavía no trato de arreglar las cosas sabiendo que su hermana ya sabía esto. Sin embargo, sabía también que tenía que tener cuidado, no quería realmente dar información de más sobre lo que pasó ese día. ¿Entonces sigues siendo un shinobi?, preguntó su pequeña hermana. Él solo pudo responderle con una sonrisa y asintiendo con la cabeza. Naruto era la única en su familia que realmente sabía la verdad, pues hubo un tiempo donde no tuvo más opción que reverse ante ella. Él confiaba en que confiaría el secreto, así que no tenía muchos problemas. Fue un día como cualquier otro cuando le dieron una misión algo especial. Entre la ciudad, se podía ver una sombra que corría entre las azoteas de los edificios. La misma sombra también, se elevó en el cielo para luego caer encima de lo más alto de un edificio, parado sobre el punto final de una antena. Sobre todo, esto se podía ver que se trataba de Naruto vestido como shinobi, dejando que aquella bufanda negra sea ondeada por el frío viento de aquella noche. Entonces un pitido se escuchó en su oído y contestó la llamada. ¿Aquí Kitsune? ¿Qué sucede?, preguntó algo confundido, pues se supone que solo debía de estar de guardia en Londres. Según datos, ha estado sucediendo algo durante las últimas semanas y necesitaban que alguien verifique que todo esté correcto. En el caso que no lo esté, que acuda a eliminar el problema lo más rápido posible sin causar muchos daños. Agente Kitsune, se nos ha informado que hay señales muy fuertes de energía demoníaca acercándose rápidamente a Londres.
Naruto afiló los ojos cuando escuchó esta pequeña información, no tenía sentido. Nuevamente se hizo un escaneo de la situación y se nos dio una pequeña grabación de una cámara de seguridad. Dicho esto, se mostró un pequeño vídeo en su visor, donde se veía a una pequeña rubia huyendo de lo que parecían ser diablos callejeros voladores. Según Intel dice que se trata de una de las herederas Namikaze. No acabo de decir esto pues el rubio ya se encontraba corriendo rápidamente entre los edificios tratando de llegar lo más rápido que podía. Naruko estaba totalmente asustada, no y estaba aterrada. Hace unos días su abuelo le dijo que debía de realizar algo por el bien de la caza Namikaze y era probar su fuerza. Se supone que debía de eliminar a un par de diablos callejeros. Todo iba bien hasta que de pronto, salieron una gran cantidad de estos, un número casi imparable de estos. Sin poder hacer frente a tamaña oleada, se dispuso a huir del lugar. No teniendo tiempo para pensar en un lugar específico, simplemente empezó a huir subida a lo que parecía ser una escoba mágica. Entre las sombras podía ver a las criaturas viniendo a por ella, no entendía cómo eran tan persistentes. Luego de un tiempo, fue sorprendida cuando vinieron diablos callejeros voladores. Esquivando con lo mejor de sus habilidades, inició una lucha aérea donde se defendía disparando cualquier magia proyectil que tuviera. La triste verdad es que ella era una maga de apoyo más que una luchadora, por lo que sus opciones de contraataque eran pocas. Luego de un largo tiempo, perdió el ritmo de la batalla y su transporte fue destruido cayendo a tierra adolorida por el fuerte impacto. Levantándose con heridas por todo su cuerpo, miró como detrás de ella se alzaban todas las criaturas que molestó por aquella interrupción. No sabía qué hacer, quería luchar, quería vivir, pero nada de lo que intentara iba a funcionar. Cerrando los ojos, levantó sus manos para enfrentarse con cualquier cosa que tuviera en mano, no importa si su esfuerzo era inútil, lo único que importaba, era que no pensaba rendirse, incluso si su cuerpo temblara de miedo, incluso si su rostro se llenaba de lágrimas, ella no se iba a rendir. Escuchando cómo los enemigos corrían tras ella, alzó un grito mientras encendía todo el poder que tenía en mano, dispuesta a incluso, estallarse a sí misma de ser el caso. Fue detenida cuando no hubo ningún dolor, más que un cálido abrazo. Abriendo los ojos ligeramente, notó que su vista se encontraba nublada. Levantando la mirada notó que se trataba de quien parecía ser un ninja futurista rubio. Ella de alguna forma, podía decir que le conocía, de hecho, podía confiar su vida en este nuevo sujeto. Abrió los ojos cuando descubrió de quién se trataba, solo una persona se sentía de la misma manera. ¿Oni-sama? Preguntó la pequeña rubia, casi suplicando que así fuera. Por otra parte, Naruto bajó la mirada ligeramente sorprendido, vio en su rostro una gran cantidad de heridas y los ojos medio abiertos por los hematomas de los golpes, incluso su voz sonaba tan bajo, como si le costara incluso hablar. Tranquila Naruto y voy a protegerte con mi vida si es necesario, prometió el rubio mientras reordenaba sus cabellos dejándole ver su rostro, luego levantó un poco el visor dejándola ver sus ojos celestes. Confía en mí, pidió Naruto a su hermana menor, quien con una pequeña sonrisa cansada asintió y cerró los ojos quedándose dormida. Con un estallido de velocidad, desapareció y ahora se encontraba en la cima de un edificio, levantando una mano hizo un sello de mano Nimpo. Tozanshin, montaña de cristal invertida. Al haber dicho su jutsu, una barrera en forma de cristal invertido se creó alrededor de la niña, dejándola descansar protegida. Con otro estallido estaba de vuelta frente a todos los diablos callejeros, mirándolos con cierta inexpresividad. Ustedes, y dijo mientras desenfundaba su espada. Y estás muertos. Dicho esto, con su gran velocidad se encontraba frente al primero de los monstruos cortándole en la cabeza, haciendo que este gritara de dolor y tratara de atacarlo, pero este se alejó y azotó su brazo disparando una esfera morada de fuego Katón. Bien dicho esto, la esfera chocó con el monstruo incinerándolo en una explosión de fuego. Los enemigos voladores se hicieron frente cuando destruyó a su compañero, parecidas a aves, se dispusieron a abalanzarse contra él. Con espada en mano, esquivaba sus ataques con maestría y cortaba las partes blandas de estos, haciendo una incisión muy gráfica en su abdomen, destripándolos. No se esperaba que de pronto todos los monstruos le rodeaban y usaran sus enormes y deformes brazos para atacarle en conjunto. El choque inevitable llegó y lo hundió en el pavimento. Los monstruos esperaban que ese fuera el fin del ninja, pero pronto se dieron cuenta que estaban equivocados, pues este empezó empujando con su propia fuerza, haciendo retroceder a todos y con un empuje final, cortó por la mitad algunas manos que estaban alrededor.
Gritando de furia, la mayoría de los demonios se abalanzan contra el rubio, quien luego de hacer unos sellos de manos muy rápidamente, junto sus palmas empezando a cargar su más poderoso ataque. Destruye y vuelve todo a cenizas, que es ahí donde todas las cosas nacen y deben volver cuando mueren. Incinera la creación con tus fauces y lleva a mis enemigos frente a las puertas del verdadero infierno, y cantó el rubio mientras concentraba todo su poder en las manos, las cuales se empezaban a llenar de fuego. Aliméntate de mi odio. Engulle mi alma. Sol negro. Fuego eterno. Trae al mundo a su fin. Con este último grito las llamas de sus manos se empezaron a volver tan negras como la noche. Mientras esto sucedía, sangre se deslizaba por su boca y sus ojos se llenaban de sangre. Los monstruos se detuvieron de golpe cuando vieron que el mismo lugar había cambiado y parecía difuminarse por todo el calor que emanaba el rubio. El cielo se ennegreció completamente. La oleada completa de monstruos veía congelado como el visor de rubio en su frente se destruía y dejaba ver mejor sus ojos, los cuales estaban cargados en una cantidad sin fin de ira y odio. Entón. Gritó con mucha fuerza, aumentando la cantidad de energía que le rodeaba, y el fuego negro en sus manos aumentó dramáticamente. Kokuryua, dragón negro, gritó su ataque mientras empujaba a ambos brazos al frente, lanzando al igual que un enorme cañón un enorme dragón creado por esas llamas incandescentes negras, el cual se empezó a extender sin control por todo el lugar, arrasando con cualquier enemigo que estuviera enfrente. Los más pequeños se desintegraron con solo el toque el dragón, mientras los más grandes y los más fuertes eran arrasados para posteriormente consumidos por el dragón, que iba con una enorme velocidad eliminando a todos. Fue una completa masacre. El rubio por otra parte veía como aquel dragón no tardó nada en eliminar a todos sus enemigos y para luego elevarse a los cielos y desaparecer en él. Naruto miraba todo el destrozo que había hecho y sabía que le iban a descontar de su sueldo, pero no podía evitarlo. Estaba tan furioso y enojado por lo que le hicieron a su hermana que estalló con todo lo que tenía en su arsenal. Suspirando trata de caminar hacia su hermana, pero siente una terrible sensación en el corazón que lo obliga a estar de rodillas y escupir una gran cantidad de sangre. He subestimado el entón y trato de decir entre respiraciones, pronto empezó a toser más sangre. Recuperándose lentamente, logró ponerse de pie mientras se limpiaba la sangre con su uniforme. No tenía caso ya si estaba muy manchado desde el principio. Empezó caminando con calma, pues aún no estaba bien después de aquella exhibición. El fuego infernal no es algo que un humano pueda manejar y pensé que podría hacerlo pero parece que no, y creo que nunca lograré dominarlo mientras siga siendo humano, fueron sus pensamientos mientras sentía que su fuerza volvía a él. Usando nuevamente su velocidad, logra llegar hasta su hermana, quien parecía todavía muy herida. No sabía cómo curar heridas, así que lo único que podía hacer para ayudarla era llevarla hacia un hospital. Vio cómo ésta abría ligeramente los ojos y sonrió, a lo que él solo pudo devolverle la sonrisa para luego desaparecer del lugar, dejando solamente destrucción detrás de él. Desde aquel día solo Naruto sabía la verdad de su estado como soldado. Le explicó detalladamente cómo fue su entrenamiento y cómo es que sus familiares pensaban que no podía poder alguno. La verdad era otra. Lo que había realmente pasado fue que él en un principio nació sin ningún poder mágico, sin la habilidad para absorber la energía natural del ambiente de forma pasiva y transformarla junto a su energía espiritual en magia. En cambio, desarrolló la habilidad de poder juntar su energía física y espiritual en una, produciendo chakra. Los namikazes no notaron este detalle y por ende nunca notaron su creciente poder oculto. Entiendo, realmente pensé que después de estos 11 años tú dejarías de ser shinobi, al menos esa fue mi esperanza, dijo muy triste su hermana. Ella pensaba que ese trabajo era demasiado arriesgado para él, a pesar de ser la menor entre sus hermanas, era incluso la que más madurez tenía entre ellos, podría decirse que era la verdadera hermana mayor. Desde que se enteró de que trabajaba en tal peligrosa organización, no hubo día en el que le repitiera que dejara las misiones y buscara una vida más tranquila, alejado del mundo sobrenatural. También lo pensó durante mucho tiempo, pero no tenía caso evadir el problema. Él siempre estaría atado al mundo sobrenatural, mucho más ahora que en cualquier momento podría morir y no tiene caso cambiar su vida si ya le queda tan poco tiempo. Tú sabes que lo único que conozco es la organización, podría decirse que es mi familia y además, y sonrió ligeramente cuando recordó a su amiga. Ya no lo estoy pasando tan solo, sonrió a su hermana. Él esperaba que Asia llegara en el momento exacto cuando la mencionara, pero lo único que se encontró fue la ausencia de esta y Naruto llamó él. ¿No has visto por aquí a Asia? ¿Aquella chica rubia que vino conmigo? Preguntó Naruto mirando fijamente a su pequeña hermana, quien lo pensó un momento y solo negó.
Mientras tanto, Naruto-san, gritaba Asia entre los árboles, adentrándose aún más en lo que parecía ser el bosque más frondoso de la historia. Naruto-san. Estoy perdida. Gritó con miedo mientras dejaba caer unas lágrimas y estallar en un llanto infantil. De nuevo con Naruto. Naruto miraba a su hermana con un pequeño puchero mientras agudizaba los ojos en ella. Esta lo único que hacía era sudar profundamente sin despejar su vista de la de él. Ambos sabían que ella estaba mintiendo, había visto a Asia correr en su dirección cuando salía del comedor, por lo que de repente esté tan lejos de la mansión no era una casualidad. Y hablaremos esto después, terminó el rubio mientras dejaba salir un largo suspiro y se levantaba de donde estaba sentado. Vamos a buscar a Asia, dijo mientras empezaba caminando seguido de su hermana. Mientras tanto, cuéntame cómo te ha ido y comenzando por cómo te ves tan pequeña. ¿No tienes unos 21 o 22 años? Preguntó curioso viendo a su pequeña hermana que de manera tierna le sonrió. Descuida Oni-sama, la sangre Uzumaki trae consigo una enorme longevidad muy increíbles, por eso me veo todavía más joven al igual que mis hermanas, dijo con una sonrisa antes de reírse entre sus manos, pues trato de no hacerlo con excepción de Narumine-chan, ella realmente se ve como su edad pero usa magia para verse más joven. Ambos se rieron entre dientes ante esto, pues entre toda la familia sabían que su gemela era la que más se preocupaba por su imagen personal. Tener unos 27 años no debe de parecerle gracioso cuando él luce de 18 y Kurumi parecía tener 15. Oye, le llamo Naruto a su pequeña hermana que le regresó la mirada. Pero ¿y no te ves un poco demasiado joven? Pareces tener 12 años o incluso menos, preguntó Naruto mientras le señalaba, a lo que ella respondió con un lindo puchero en su rostro mientras volteaba a otro lado sin mirarle, haciendo que éste levantara una ceja. Oh. No me digas que mi pequeña hermana realmente se quedará todo linda y adorable para siempre. Preguntó con una sonrisa socarrona a la avergonzada hermana. ¿Te has estancado, no? Eres una loli, se rió el rubio antes de estallar en una carcajada que no le gustó para nada a su hermana. Oni-sama. Qué cruel. Acusó la niña mientras dejaba salir unas cuantas lágrimas de frustración. No importa que haya intentado, siempre lucía esa misma edad, su sueño siempre fue ser igual de proporcionada que su hermana mayor, sueño que se quedara sin poder cumplirse y tal vez nunca. Oye, pero en la actualidad hay lolis pechugonas, informó Naruto haciendo detener en el acto a Naruto, quien giró a verle directamente. Ey, tranquila, eso fue lo que he escuchado, que sea cierto o no quién sabe, pero podrías intentarlo, alentó ligeramente mientras veía como esta tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Pero no importa si terminas teniendo un par de melones y siempre vas a hacer una enana, se carcajeó nuevamente mientras con las manos en los bolsillos corría fuera de los pequeños relámpagos que lanzaba su hermana con su enorme y desproporcionado bastón mágico, que le superaba el doble de su tamaño enana. Repitió el rubio mientras seguía riéndose a todo pulmón de su avergonzada hermana. Vuelve aquí, Oni-sama. Si vuelves a decirlo te haré mucho daño. Mucho daño. Repitió mientras seguía lanzando pequeños relámpagos a su hermano, quien se volteó y empezó a hacer muecas para molestarla. Toma. Toma. Siguió repitiendo con lágrimas mientras seguía intentando darle, sin efecto alguno. Enana. Oni-sama, tonto. Era una habitación completamente inundada por una oscuridad poco común para aquella zona, rodeada de una atmósfera de frialdad y silencio que estremecía el corazón de quienes se encontraban en ese lugar. En el suelo lo único que se encontraba era un círculo mágico con un diseño de un pentágono y una estrella de 5 picos. Por otra parte también, había un par de asientos, los cuales parecían muy lujosos, divididos a cada lado de la habitación. Parece que su nieto no va a colaborar con nosotros, Namikaze. Si es así, entonces estoy perdiendo mi tiempo y sabes que detesto perder mi tiempo, dijo una voz oculta en lo que parecía ser uno de los lados de la habitación a oscuras. Se escuchó un gruñido del otro lado, mas no hablo nada más, te tengo un trato y un trato que realmente te va a agradar. Del otro lado no se escuchó nada más que un silencio observador haciendo que el hombre del otro lado sonriera. ¿Qué te parece si completamos el ritual con solo nuestras herederas? ¿No es lo más lógico? En ninguna parte del ritual cabe especificar que se necesita que sean de diferentes sexos, informó el hombre mientras se recostaba aún más en su asiento esperando lo que ocasionaría sus palabras. Se escuchó un fuerte sonido del golpe contra uno de los respaldos de los asientos. Blasfemia. Eso no es tradición. Gritó molesto mientras miraba directamente al patriarca Pendragón, quien sonreía oculto en las sombras. ¿Quieres manchas así años de costumbres y leyes? Parecía que el abuelo Namikaze no iba a ceder. Ambos sabían que la tradición era lo de menos, lo importante es que el ritual no se dé.
¿Y si nos dejamos de tonterías? Ambos sabemos por qué no quieres que esto se dé y porque si no está tu nieto, entonces nada asegura que nuestras sangres se crucen. El abuelo gruñó ligeramente al darse por descubierto. Lo único que quieres es una fábrica de bebés Namikaze y que nuestras familias se unan parece ser la única solución que le queda a tu patética familia. Yo lo sé, tú lo sabes. El número de magos en ambas familias está disminuyendo a un ritmo que casi da miedo, todo nuestro linaje se desvanece mientras más avanzan las generaciones y no tenemos más que niños humanos sin ningún talento y un desperdicio y deshonra para nuestras familias. Hubo un silencio eterno en la habitación, pues ambos sabían que no era un problema poco común. Magos podían salir de cualquier lugar, pero lo importante de las familias es que estos, futuros magos, nazcan dentro de la rama familiar. Si una familia empieza a disminuir su producción de magos, entonces está destinada a caer en el olvido y el linaje completamente olvidado. Muchas grandes familias magas han desaparecido por esa misma razón, quedando solo magos ordinarios en lo alto y ancho del planeta, simples magos sin talento que nunca llegaran a ser tan buenos como uno pura sangre, por lo menos esa es la ideología. Si bien, dos mujeres no pueden tener un niño, usando magia para hacer que los gametos iguales puedan unirse en uno, el porcentaje de éxito es mucho menor del 10%, a veces incluso alcanza cifras menores, a lo que conlleva que la mejor solución es un embarazo normal, decía el patriarca Pendragon mientras contaba todas las opciones que tenían usando tecnología. Es quizá aún peor que la magia, eso no nos lleva a ninguna parte y sonrió el patrón Pendragon mientras tiraba algo al suelo, llamando la atención de todos en el lugar. Encontré una manera de hacerlo y algo que beneficiara a ambas familias. Aquel fragmento rojo que cayó al suelo se levantó al aire y flotó hasta al anciano, que lo miraba con suma curiosidad antes de abrir los ojos al reconocerlo. Un lazo de sangre verdadero, y esto es imposible, dijo el anciano mientras miraba aquella joya con mucha incredulidad, haciendo que el hombre del otro lado sonriera. ¿Cómo conseguisteis esto?, preguntó muy confundido. Eso es un secreto que pienso guardarlo, ese es el último que queda, dijo mientras la piedra flotaba y llegaba a manos del otro hombre mayor. Me pasé años buscándolo y cuando al fin lo encontré, pensé que todos nuestros problemas se solucionarían. El anciano parecía realmente considerarla esta vez. Un lazo de sangre verdadero no era cualquier reliquia, era quizá la cosa más sagrada entre las familias. Hace mucho tiempo, cuando los primeros magos nacieron, decidieron expandir su sangre primordial a aquellos que no eran de su familia. La pureza de aquella sangre permitía convertir al mago común en pura sangre mediante un ritual muy complejo. La sangre de aquel predecesor de cada familia fue cristalizada a lo que ahora llaman lazo de sangre. Se usó mucho en su momento para mantener el linaje siempre en su totalidad, tanto fue el uso de estas joyas que ya no existía ninguno para mediados del segundo siglo después de la muerte de Cristo. Por ello estos cristales eran tan buscados entre la comunidad, para empezar una familia nuevamente, como si se tratase del mismo mago predecesor y patriarca. El anciano Namikaze miraba con mucha avidez aquella reliquia, pues tenía grabada en él, el símbolo de la familia Pendragon, haciendo de ella una piedra de su familia. ¿Qué quieres hacer con ella? No le veo el punto de usarlo en algo como esto, sería un completo desperdicio no aplicarla para restaurar tu propia familia, dijo ahora muy desconfiado el anciano, pues si bien claro lo tenían ambos, las cosas parecían no tener sentido para ninguno de los dos, tanto como solución, como en solidaridad por aquel gesto de compasión. Yo podría usarlo en un mago cualquiera y luego que embaracé a cualquier mujer esclava con altas reservas de poder mágico para mantener un margen de producción, como si se tratasen de animales. El detalle en esto es que no tendré un predecesor como resultado, por ello le tengo un mejor uso, dijo el hombre mientras llamaba la atención del anciano. Escúchame bien, tu nieto es la clave para todo esto. Haremos una ceremonia triple vía, con ello uniremos ambas familias y usaremos esto como catalizador, dijo mientras enseñaba la joya nuevamente. El anciano sabía que un enlace triple se daba en términos exclusivos, pues permitía al heredero de una familia tener acceso a ambas sangres al mismo tiempo, dividiendo su pureza entre sus hijos, que en realidad solo eran dos, uno de la mujer de su propia familia, una hermana para ser más exactos, y el otro sería de la heredera de la familia amiga. Sin embargo, para ello se necesitaba que el hombre sea de ambas familias por igual, para que éste transmitiera su sangre en ambos hijos se necesitaba un catalizador para volverlo parte de ambas familias y que luego sus hijos se vuelvan predecesores. Y podría funcionar, admitió el anciano, sorprendiendo a todos en el lugar.
hasta el momento no solo era la mejor opción que tenía, sino que era posiblemente la mejor opción que le pudieron haber dado, ya que no solamente así aseguraría el futuro de la familia Namikaze, sino también obtendrían un predecesor Namikaze, con ello la gloria original de su familia estaba a la vuelta de la esquina. Giró su vista hacia sus dos nietas, sobre todo a la más fuerte de ellas, posiblemente incluso, de la unión de ambos gemelos, obtendrían un heredero con un poder que sobrepasaría los límites que se habían planteado, un poder que superaba con creces a el Namikaze original. El otro hombre mayor al ver que su compañero lo estaba pensando solo atinó a sonreír, su plan estaba cada vez más cerca, ya casi podía presenciarlo muy bien. ¿Tenemos un trato?, preguntó al anciano, quien después de un momento dejó salir un suspiro y asintió. Estupendo, entonces la ceremonia se hará dentro de unos momentos, la boda de Namikaze Kurumir y Elena Pendragon, dará inicio a un nuevo futuro y un futuro donde ambas familias reinarán sobre todos los magos. Dicho esto, la marca en el suelo empezó a brillar intensamente, iluminando la habitación. Espera. ¿Qué significa esto? No era un triple lazo. Trató de exigir respuesta alguna la heredera mayor de los Namikazes. Ella estaba muy confundida, primero por todo lo que se habló en la habitación y todos los términos tan difíciles que hablaban, casi no entendía nada, pero lo que sí llegó a captar, fue que se suponía que era una boda triple, en cuyo caso necesitaban que su hermano también esté de acuerdo en esto, si no la ceremonia no tendría lugar. Eso es irrelevante, dijo su abuelo mientras miraba cómo los Pendragon salían del lugar. Tu estúpido hermano es sino un ancla para asegurar que ambas terminen embarazadas, no es necesario su aprobación en esto más, es solo una herramienta. Con esto el abuelo se levantó con dificultad de su asiento. Estate preparada, tu boda comienza dentro de unas horas, no defraudes a tu familia. Narumi retrocedió unos cuantos pasos, eso no sonaba como un apoyo de buena fe, más bien como una amenaza. La rubia vio cómo su abuelo salía de su habitación, la cual quedó completamente desolada. Kurumi solo vio preocupada a su hermana mayor, ella sabía que no quería esto. Durante toda la discusión ella se contuvo de querer refutar o negar cualquiera de las cosas que se hablaba. Ella no quería una boda, ella no quería ser una herramienta. One-san dijo mientras veía cómo lágrimas salían del rostro de su hermana, quien rápidamente se limpiaba con rudeza estas. No terminó de hablar cuando fue interrumpida por esta, quien giró a verle, casi muy enfadada. Estoy bien. ¿Crees que esto es un problema? Es por nuestra familia. No defraudaré a mi abuelo. No defraudaré todo nuestro linaje. Dicho esto salió rápidamente de la habitación susurrando unas últimas palabras. No seré como nuestro hermano, dejando a su hermana muy preocupada detrás. Sabía que todo esto se estaba yendo de sus manos, sabía que no tenía más que aceptar las órdenes de su abuelo, pero incluso ella sabía que esto estaba mal. Su hermana tenía un grave problema, ella odiaba a su gemelo con toda su alma. Luego de su desaparición ella vivía constantemente presionada por su abuelo para obtener rápidos resultados, incluso pidiendo cosas más allá de sus propias habilidades, cosa que lo hacía decepcionarlo y terminar golpeando a su hermana, castigándola. Ella creció de esa manera, siempre viviendo a la sombra de sus padres y con el temor de ser como su hermano. Era casi un mantra que se repetía una y otra vez: ella no iba a ser basura, ella no iba a ser una decepción, ella era la mejor y no iba a caer como su hermano. El miedo constante de decepcionar a su abuelo la obligó a sobreexigirse siempre, aceptando cualquier orden sin dar marcha atrás, incluso si no le gustaba, tal como lo es ahora. Solo podía esperar lo peor. Ella incluso le daba mala espina todo esto del ritual, no lo tenía muy claro, pues el ritual solo se les enseñaba a los herederos legítimos o quienes van a ser líderes en un futuro, por lo que ella no tenía tal conocimiento. Lo único que le quedaba era que todo salga como se espera. La suerte está echada, la moneda sigue girando y todo puede salir mal, ella lo sabe, solo ruega a los dioses para que todo ocurra a la perfección y solo eso queda, y tener fe. Fin del capítulo. Zombie Apocalypse.